Las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, parte 1. Compilado por Ketan. A medida que se avanza en la lectura del libro de Daniel, se torna cada vez más fascinante. En el presente capítulo, Daniel recibe mensajes muy concretos sobre la cronología de la muerte propiciatoria del Mesías y la duración del régimen del anticristo que ha de venir. La lectura primero refiere que Daniel se hallaba estudiando los escritos de su contemporáneo Jeremías sobre el destino de la nación judía y el tiempo que duraría su cautiverio a manos de los babilonios. Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hay dos ocasiones en los escritos de Jeremías en que el Señor dijo que los judíos serían llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Jeremías 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 29, 10. Así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para haceros volver a este lugar. Se trata de una profecía muy específica y precisa que se cumplió en dos maneras muy significativas. En primer lugar, los babilonios conquistaron Jerusalén 3 veces. Harto de las repetidas rebeliones, Nabucodonosor asoló la ciudad y el templo en el 587-586 a.C. En segundo lugar, los judíos estuvieron en el exilio en Babilonia al servicio de sus reyes durante 70 años. No se podían ir de Babilonia, que más tarde fue Medo-Persia, hasta que por fin surgió el rey Ciro, el hombre que Dios había predicho muchos años antes, en el 712 a.C., que les permitiría volver a su patria. Isaías 44, 28. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías 45, versículos 1, 4 y 13. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Debemos ahora considerar lo que se entiende por año en la antigüedad. Isaac Newton, 1642-1727, escribió: antes de conocerse la duración del año solar, todas las naciones calculaban los meses según el curso de la luna. Al fijar los calendarios de sus festividades, calculaban 30 días por mes lunar y 12 meses lunares al año. Dicho de otro modo, en los tiempos antiguos el año constaba de 360 días. Vamos a examinar las fechas. Nabucodonosor I tomó cautivos de Jerusalén en el 605 a.C. Esto fue considerado el inicio de los 70 años. El rey Ciro dio permiso a los exiliados para regresar en el año 538 a.C. Pero ese regreso no se produjo hasta el 536 a.C. En ese año 42.360 judíos regresaron, según dice Esdras 1 y Esdras 2. 70 años proféticos equivalen a 69 años solares. Del 605 a.C. al 536 a.C. son 69 años. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Al leer esos pasajes de la Escritura, Daniel ora una de las oraciones más sentidas que se encuentran en la Biblia, en la que confiesa y pide perdón al Señor, tanto por sus propias iniquidades como por las de su pueblo. Daniel 9, del 4 al 23. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los han echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Leamos Deuteronomio 28, del 47 al 49. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y Deuteronomio 30, 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Daniel continúa orando en Daniel 9, del 12 al 23. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.
Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Una vez más se le aparece el arcángel Gabriel para darle otra revelación, también relacionada con el número 70, solo que en esta ocasión se trata de 70 semanas. La revelación predice, entre otras cosas, el año en que sería crucificado el Mesías. Sin embargo, la forma en que está expresada hace que su cumplimiento sea aún más asombroso de lo que hubiera sido de haberse limitado a hacer mención de una fecha. Su cumplimiento dependía de hechos que al momento en que Daniel la recibió, alrededor del 538 a.C., todavía no habían ocurrido. Daniel 9, del 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Primero que nada tenemos que saber qué significa la palabra semana. La palabra hebrea que es Shabua significa literalmente 7 y es la que se empleaba comúnmente para decir semana, puesto que dura 7 días. Esta misma palabra se empleaba para decir el número 7 y para las semanas del mes. Hay un pasaje en Génesis que también emplea la palabra Shabua, Génesis 29-27. El contexto es una discusión acerca de 7 años que Jacob fue a trabajar con el fin de ganar el derecho a contraer matrimonio. Labán le dijo a Jacob: cumple tu semana. Y los dos hombres entendían que era un plazo de 7 años. Jacob lo entendió así, ya que en Génesis 29-28 dice que Jacob cumplió la semana, una semana de años. En otras palabras, una semana no solo era considerada 7 días en el vocabulario hebreo, sino también era una expresión idiomática refiriéndose a 7 años. Cuando sumamos las 7 semanas y las 62 semanas, nos encontramos con un total de 69. Y si multiplicamos 69 por 7, llegamos a 483 años. Dios le estaba diciendo a Daniel que 483 años pasarían desde el momento de la orden dada para el retorno y la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías Jesús. ¿Cuándo se dio esta orden? Hubo 3 órdenes o decretos. La primera fue dada por Ciro en el año 538 a.C., según Esdras 1 y Esdras 5. Esta orden se limitaba a la reconstrucción de la casa del Señor, según habla Esdras 6. La segunda fue dada por Darío en el 517, según Esdras 6, confirmando la proclamación de Ciro en cuanto al templo. Al igual que la anterior, no se hizo mención de la restauración de la ciudad ni de sus murallas. Y la tercera fue dada por Artajerjes en el año 445 a.C., dándole a Nehemías el permiso para reconstruir Jerusalén, según Nehemías 2. Y esta es la orden a la que se refiere el versículo 25.
Es el momento de hacer algunas cuentas. Precisamos convertir 483 años proféticos en años solares. Un año solar consta de aproximadamente 365 y un cuarto de días. Quiere decir que 483 años proféticos o lunares de 360 días son iguales a 476 años solares de 365 y un cuarto de día. Si ahora sumamos 476 años a 445 a.C., cuando Artajerjes dio la orden, llegamos al año 31 después de Cristo. La mayoría de las fuentes afirman que Jesús fue crucificado alrededor del año 30 después de Cristo. En resumen, sabemos que la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y su muro fue en el año 445 a.C. Daniel predijo que después de 69 semanas, el Mesías sería cortado. Aquellas 69 semanas se traducen en 476 años de nuestro calendario solar, que cuando se añaden a los 445 a.C., nos ubican entre el 30 y el 31 después de Cristo, el año de la crucifixión de nuestro Salvador. Resulta asombroso dar con ese año preciso en una predicción hecha 500 años antes en el libro de Daniel. El versículo 25 dice: habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las 7 semanas pueden ser los años que tardaron en reconstruir la ciudad y el muro. Y a partir de entonces habrían 62 hebdómadas o semanas desde ese momento hasta la venida del Mesías. Este total de 69 semanas o 476 años solares fue exactamente el tiempo que transcurrió desde el edicto de Artajerjes, dándoles permiso para reconstruir la ciudad hasta la crucifixión de Jesús. El Señor sencillamente predijo el futuro, que primero iban a reedificar la ciudad y el muro, y que después de esto pasarían otras 62 semanas, haciendo un total de 69 semanas o 476 años hasta la crucifixión de Cristo. Nehemías y los judíos tuvieron que hacer la reconstrucción, incluso en tiempos de apuros, a causa de sus enemigos, como está escrito en Nehemías 4. Algunos expertos ponen el edicto de Artajerjes para reconstruir la ciudad en el año 444 a.C. y todavía otros ponen la muerte de Cristo desde el 29 hasta el 33 después de Cristo. Basta con decir que fue lo suficientemente cerca, aproximadamente 476 años más tarde. Es una profecía bastante exacta de cualquier manera, no importa cómo lo calcules. Hay indicios en que los judíos de la época de Jesús esperaban que el Mesías viniera en esa época, como Lucas registra en Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Los judíos estaban muy familiarizados con los escritos de los profetas, por lo que más probable es que su conciencia de esta profecía de Daniel haya sido la causa de esta expectativa. Daniel 9:26. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lucas 23, del 27 al 29 dice: Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Mateo 24:2 dice: Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el versículo 26 de Daniel 9, la profecía anuncia que las fuerzas de un príncipe que ha de venir destruirán la ciudad, es decir, Jerusalén y el santuario o templo. Esto se cumplió en cierta medida por los romanos bajo el general Tito, que arrasaron con Jerusalén y su segundo templo en el año 70 después de Cristo.
Tanto el saqueo de Jerusalén como la masacre de sus habitantes están relacionados por el historiador judío Josefo en su libro Antigüedades. Pero quizás también se aplica a la futura destrucción bajo el anticristo, porque obviamente él también va a invadir y apoderarse de Jerusalén. Se podría aplicar a las dos, una como presagio y la otra como un cumplimiento final. Muchas profecías bíblicas tienen siempre un par de cumplimientos. Compilación y edición por Getan de múltiples fuentes. Para mayor información o comentarios, por favor, escribir a getan.goye@gmail.com.